Bueno, buenos días. Vamos a iniciar la clase de hoy. La clase de hoy, como ya había advertido la clase anterior, vamos a dar continuidad con alguna información general de la clase. Vamos a repetir algunos puntos que me parecen sustanciales y de esta manera nos introduciremos a la primera lección. Bueno, entonces, para recordarles, el contenido del curso se centrará básicamente en 5 lecciones, como habíamos dicho, ¿no? Una primera lección que será una introducción a todos los conceptos fundamentales que necesitamos entender antes de a profundizar en conceptos más avanzados, por ejemplo, dentro del contexto de la física nuclear, ¿no? Así es que a partir de la segunda lección vamos a adentrarnos ya a los conceptos bien estructurados, dirigidos a los conceptos de los modelos nucleares, por ejemplo, que se estudian normalmente en un curso de física nuclear. De ahí llegaremos a partir de la lección 3 a describir, por ejemplo, los decaimientos del núcleo o de los núcleos inestables que normalmente se estudian, ¿no? Los decaimientos, por ejemplo, alfa, beta, gamma, y vamos a ver justamente la fenomenología detrás de estos decaimientos, ¿no? Entendiendo naturalmente los conceptos más fundamentales que nos interesaría aprender de todo esto, ¿no? La lección 4 y la 5 estarán dedicadas fundamentalmente primero en la 4, a estudiar particularmente dos fenómenos que suceden en la física nuclear que han sido luego, por ejemplo, aplicados bastante en el día a día, digamos, de la vida del hombre desde el siglo pasado, ¿no? Me refiero justamente al aprovechamiento de la energía guardada, digamos, en el núcleo que al fisionarlo libera una gran cantidad de energía y estamos hablando justamente de, por ejemplo, las centrales nucleares u otras aplicaciones que también se han usado en el pasado, ¿no? Así que también veremos lo que es la fusión nuclear, como reacciones nucleares que, como decía hace un momento, son bastante complejas de entender desde el punto de vista fenomenológico, pero fundamentales al final porque nos permiten entender bien qué es lo que está sucediendo en este tipo de reacciones, ¿no? Habíamos visto justamente la bibliografía que habíamos ajustado a este curso. La bibliografía estará centrada en estos 4 textos que contribuyen fundamentalmente en la elaboración de este curso de física nuclear y también los conceptos bien básicos de la parte de física de partículas. Recuerden bien que este curso, en términos generales, es un curso que debería de ser extendido a ambos aspectos, pero naturalmente por razones de la duración del curso, que es de 4 meses, no podemos abarcar naturalmente en el campo de la física de partículas. Para esto les sugeriría de que continúen con un curso particular de este tema para que puedan extender sus conocimientos en el área de la física subatómica. ¿Ok? Bien, bueno, sin más, digamos, dar más detalles al respecto de la bibliografía, podemos ir pasando a la primera lección. Entonces, la primera lección comenzaremos con una breve revisión de la historia. Esto habíamos hablado un poquito la anterior clase, ¿no? Podemos decir de que se marca el inicio de la investigación en la física nuclear a partir del descubrimiento de la radiactividad por Henri Becquerel a finales del siglo XIX casi. Esto realmente podemos decir que inicia un hito histórico en el desarrollo de todo este conocimiento que fundamentalmente, como ven en el cuadrito, por ejemplo, el siglo XX podríamos pensar como el siglo de oro de la física nuclear porque sí fueron contribuyendo con varios conceptos elementales que han contribuido con toda esta teoría, ¿no?
Simplemente vamos a puntualizar en este cuadrito algunos de los hitos también históricos que marcaron referencia en la estructura de la teoría que hoy se conoce, por ejemplo, ¿no? Dentro del contexto de la física nuclear. Comenzamos, por ejemplo, después del descubrimiento a finales del siglo XIX por Henry Becquerel. Comenzamos con el entendimiento de la estructura del núcleo por los experimentos así denominados de dispersión o la dispersión de Rutherford, ¿no? Realizada por Ernest Rutherford a inicios del siglo XX y, bueno, en realidad fue un equipo el que elaboró un diseño experimental juntamente con Geiger y, y otro investigador que conjuntamente elaboraron un experimento de dispersión que reveló, podemos decir así, la estructura del núcleo atómico, ¿no? Refutando, por ejemplo, el modelo que tenía Thomson, que se conoce como el modelo de el pudín de ciruelas, por ejemplo, ¿no? De esto hablaremos un poquito más en detalle cuando estemos justamente viendo este fenómeno. El descubrimiento de los primeros isótopos por Thomson también marca un hito histórico, digamos, en tratar de entender cómo estos elementos podrían tener ¿no? elementos, digamos, vamos a decir, pares que teniendo la misma, por ejemplo, propiedad química, realmente diferían, por ejemplo, por el número de neutrones, digamos, presentes en estos elementos. Teniendo en cuenta que los isótopos son elementos que comparten el mismo número de protones, por ejemplo, ¿no? Entonces, todos estos aspectos son bien estudiados en lo que se conoce como la fenomenología nuclear, inicialmente entendiendo la estructura del núcleo atómico, viendo bueno, la cantidad de nucleones presentes en los elementos, ¿no? Eso también veremos más adelante un poquito más de detalle. Luego podemos ver también el descubrimiento de la transmutación nuclear inducida, que nuevamente Rutherford aquí contribuye, siempre hablando del siglo XX, y podemos decir que se marca el inicio en el entendimiento, por ejemplo, de las reacciones nucleares que inducen ¿no? a una transmutación nuclear, a una transformación nuclear en las propiedades del mismo, ¿no? Luego de ahí podemos pasar, digamos, a la década de los 30, donde podemos decir que se da un aprovechamiento también del desarrollo de la mecánica cuántica para poder entender fundamentalmente la fenomenología detrás, ¿no? de los fenómenos nucleares o del comportamiento del núcleo, si ustedes quieren. En esto, por ejemplo, tenemos algunos personajes que contribuyeron fundamentalmente con esta teoría, entre algunos Gamow, Gournay, Condon y Fermi. Y de esta manera podemos decir que en la década de los 30 para adelante se va fortificando la teoría del fenómeno nuclear. Luego se da naturalmente un descubrimiento bastante importante en la década de los 30 con el descubrimiento del neutrón por James Chadwick. Esto finalmente marca, podemos decir, por un lado, las dudas que se tenían, ¿no? en la verdadera estructura del núcleo, ya, digamos, entendida desde el experimento de dispersión de Rutherford, los experimentos de Rutherford, y luego pasaría a ser más compleja, digamos, la explicación con el descubrimiento de esta partícula neutra como parte también integrante de la estructura nuclear. También mencionamos otro hito histórico con el descubrimiento del positrón por Carl Anderson en la década también de los 30, donde pone, digamos, de manifiesto la comprobación de la teoría dinámica que expone, por ejemplo, que expone Dirac con la famosa ecuación de Dirac, ¿no? Que como
también, bueno, lo mencionaremos, pero esto es más contenido, digamos, de la parte de física de partículas. Dirac es el primero que propone una ecuación dinámica, ¿no? O es decir, una ecuación de onda para describir, por ejemplo, las propiedades dinámicas de una partícula, ¿no? Entonces, de toda esta teoría justamente emerge la propuesta de que la estructura de la materia tenga una contraparte, que justamente son las antipartículas, y de esta manera, como propuesta enfocada, digamos, ¿no? de la antipartícula del electrón, que es el positrón, propuesta que nuevamente, ¿no? Repito, nace de la teoría de Dirac. En la misma década se descubre justamente esta antipartícula que es el positrón, experimentalmente. Entonces, comprobando de esta manera la teoría de Dirac y fortaleciendo naturalmente con la teoría mecánico-cuántica de la descripción de la estructura de la materia a pequeñas escalas, podemos decirlo así. Bien, luego nuevamente vemos, digamos, la contribución de repente más importante dentro de esta estructura teórica para explicar la naturaleza del núcleo, fue naturalmente dada por la propuesta de una fuerza, en realidad de una nueva fuerza que actúa a escalas muy pequeñas, que están naturalmente presentes a las escalas del núcleo, y que naturalmente nos daría una respuesta, podemos decir así, a los fenómenos que ocurren a esa escala. Naturalmente, como estamos hablando de una nueva fuerza, esto era un poco difícil de entenderlo en la época, pero nuevamente un hallazgo experimental confirmaría que la teoría propuesta por Hideki Yukawa sería correcta, ¿no? De esta manera consolidando finalmente la teoría de Yukawa como la respuesta, digamos, a la fenomenología del núcleo, incluyendo esta nueva fuerza que se denomina la fuerza nuclear, ¿no? Entonces, más adelante, como decía hace un momento, el descubrimiento experimental que consolida esta fuerza es justamente atribuida al descubrimiento del mesón pi en el monte Chacaltaya, y de esto un poquito más hablaremos en un momento, pero resulta como digamos, el descubrimiento complementario a los primeros experimentos que se fueron realizando también en grandes alturas, por ejemplo, en los Alpes europeos, ¿no? Y de esta manera podemos decir que con este descubrimiento la teoría que se tiene de la naturaleza nuclear de la materia llegaría a estar consolidada de cierta manera, ¿no? Y como verán también aquí en la tablita incluimos un descubrimiento muy importante que es el descubrimiento de Moon, ya que entra en contexto, digamos, ¿no? Dentro de el descubrimiento de este mesón pi que comentábamos, porque en la época se los confundía. De hecho, al muón también se lo catalogaba como un mesón, y de hecho, de los resultados experimentales se pudo concluir naturalmente que el muón, por ¿no? las leyes de conservación que siguen justamente estos decaimientos de estas partículas estables, no podría, digamos, tener las mismas características que del mesón pi, ¿no? De manera de que el muón finalmente, estudiado más adelante con los experimentos a partir del experimento de Anderson y de Niedermayer, queda catalogado como un leptón, ¿no? De hecho, podemos pensarlo como un primo cercano del electrón, más masivo, ¿no? Bien, entonces ustedes pueden ver de que en la tablita la fecha de este grande descubrimiento se da en la década de los 40, bueno, a finales casi de la década de los 40, y esto nos traslada naturalmente a un hecho histórico que involucra a nuestro país, ¿no? Em, este descubrimiento, complementario a los estudios que se iniciaron en los Alpes europeos, en realidad en los Pirineos franceses,
en un observatorio que en un momento voy a recordar bien el nombre. Em, Poco después de este grande descubrimiento que lleva naturalmente a el premio Nobel, a dos premios Nobel, ¿no? Uno primero en 1949 a Hideki Yukawa por la propuesta de la teoría y posteriormente en 1950 a Cecil Powell, el que dirigió, digamos, el experimento en Chacaltaya, ¿no? Entonces, con esta gran historia, uno puede imaginar de que es, es razón suficiente como para crear un observatorio dedicado, ¿no? Al estudio de la estructura de la materia y que luego con la historia se lo bautizó, si vale el término, con el nombre de el Laboratorio de Física Cósmica de Chacaltaya, ya que, bueno, podemos ir hablando más de los detalles. Naturalmente, estas partículas que fueron detectadas en lo alto de la montaña, naturalmente venían de una radiación que ha sido también estudiada ampliamente el siglo pasado y se denomina justamente la radiación cósmica o los rayos cósmicos que llegan a la Tierra de todas partes y llegan a la Tierra con distintas energías, ¿no? Fundamentalmente protones de alta energía. Bueno, sin ir más en los detalles de la explicación de la radiación cósmica, vayamos a hablar un poquito del laboratorio de Chacaltaya. Entonces, dado el descubrimiento grande del pión en 1947, en 1952 se funda el laboratorio formalmente. El laboratorio pasa, digamos, a depender de la Universidad Mayor de San Andrés, que es la universidad, como ustedes saben, eh, de La Paz y una de las más antiguas en el país. Y naturalmente con la ayuda del gobierno nacional de esa época se consolida esta fundación y se da la posibilidad de la construcción de unas primeras estructuras que datan justamente de esa fecha, ¿no? Lo curioso y lo interesante de toda esta historia, para no hacerla muy larga y no salirnos del contexto de nuestro estudio, pero sin embargo muy importante de mencionarlo, es de que a la época no existía, por ejemplo, una facultad de ciencias formalmente en la universidad ni en el país. Y es por eso de que décadas más tarde, en 1966, se da justamente la fundación de la primera facultad de ciencias en el país, o sea, de ciencias, vamos a decir, básicas, con la creación, por ejemplo, de tres áreas, ¿no? Física, química y matemáticas. Entonces, a la creación de estos departamentos o carreras, como las llamamos acá, prácticamente se da el inicio, digamos, ¿no? de toda la historia de la formación académica de los físicos en Bolivia. Entonces, ustedes se preguntarán de repente, ¿dónde se formaban los físicos entonces previo, digamos, ¿no? a la fundación del Departamento de Física y quienes trabajaban, digamos, ¿no? Hablando de físicos bolivianos en este laboratorio tan famoso? Bueno, naturalmente trabajaban físicos que han sido formados fuera del país, naturalmente porque no había el área, y entre ellos podríamos, digamos, ¿no? Nombrar a profesor Oscar Saavedra, que ha sido formado, por ejemplo, en Italia, físico boliviano de mucho éxito. Otro físico boliviano de mucho éxito, por ejemplo, Carlos Aguirre, que de hecho es el personaje que escribió un libro de toda esta historia, que lo recomiendo que lo lean. Y él se ha formado, por ejemplo, en Estados Unidos. No por mencionar a algunos de los dos científicos que trabajaron en este famoso laboratorio. En realidad trabajaron muchos más, pero en este momento no los tengo en la memoria y no puse esa información en los slides. Bien, bueno, aquí ustedes pueden ver, ¿no? Eh, cómo luce el laboratorio. Es una foto relativamente actual, la tomé hace unos años atrás en invierno. Vemos todavía un poco de nieve en lo alto de la montaña. No olvidemos que esta montaña antes era un glacial, ya no lo es más por los fenómenos del calentamiento global, pero bueno. Esta es una vista previa del laboratorio. Aquí tenemos justamente no sé si ven mi cursor, tenemos una vista previa de cómo lucían estas trazas en el material que se usaba para poder revelar justamente el paso de estas partículas en este material. Este material se
conocida como las emulsiones nucleares, que podemos pensarlas como films fotográficos especiales para, digamos, la reacción de las partículas ionizantes atravesando el mismo y dejando este rastro que aquí se ven a manera, digamos, de líneas, ¿no?, negras. En un momento más tengo una gráfica más ampliada de esto y vamos a hablar de qué querían, qué información nos daban, ¿no? Aquí tenemos la foto de Hideki Yukawa. Aquí tenemos una foto de un físico que ha trabajado también en el grupo de C.C. Powell, en este gran descubrimiento, que es uno de los físicos más grandes y reconocidos de Brasil, que es César Lattes. De hecho, el Centro Brasilero de Investigaciones Físicas ha sido fundado por él, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese nivel de gente que ha participado de este gran descubrimiento, y bueno, podemos decir también que ha impulsado la física en la región, ¿no? Es decir, hablando de Latinoamérica. En esta otra foto vemos también un personaje histórico más en el contexto, digamos, de Chacaltaya, que es Ismael Escobar, quien hizo el contacto con, ¿no?, el grupo de Bristol, es decir, el grupo del profesor Powell y su equipo, y trajeron justamente, se encargó de que todo este experimento se realizara, digamos, en Chacaltaya, ¿no? Aquí tenemos nuevamente a César Lattes con el Chuyu, y aquí en la parte central de la foto tenemos otro físico, bueno, que no está, digamos, dentro del contexto de todo esto, pero posteriormente a la investigación que inicia Lattes particularmente, después del descubrimiento del pion, incluye físicos italianos, y de esta manera va creciendo, digamos, la colaboración internacional del laboratorio, no solamente instituciones en Europa, sino también instituciones en Japón. Y bueno, de todo esto podríamos hablar en otra ocasión, de la historia más detallada del laboratorio. Bueno, volviendo al contexto del descubrimiento del mesón pi, ¿no? Entonces aquí yo tengo un extracto justamente del artículo original, que fue publicado en octubre, la fecha, si no me equivoco, es el 4 de octubre de 1947, ¿no? Este artículo fue publicado en la revista muy famosa, ¿no?, Nature, y aquí tenemos justamente la contribución del equipo, vamos a decir, de C.C. Powell, que formó parte de este experimento, ¿no? Ya sabemos que participó César Lattes y Giuseppe Occhialini por la parte italiana. Y lo interesante, bueno, aquí resalto justamente en un recuadro rojo las veces que menciona naturalmente que el experimento ha sido, ¿no?, finalizado, porque recuerden que ha habido, digamos, una primera etapa de mediciones que se han hecho en los Andes, vamos a decir, en los Alpes europeos, y aquí resalta justamente, ¿no?, la altura donde ha sido desarrollado el experimento, que es la altura del monte Chacaltaya, ¿no?, sobre los 5.000 metros sobre el nivel del mar, en los Andes bolivianos. Aquí nuevamente tenemos, ¿no?, la referencia ya explícita de dónde se ha realizado, Chacaltaya, en Bolivia, e incluso la cantidad de observaciones que se han dado desde las primeras, digamos, etapas de observaciones dadas en los Alpes europeos, ¿no?, donde hace referencia justamente a la cantidad de mesones que han sido observados. Ustedes, bueno, dirá, pero no son muchos, ¿no? Para la época y las técnicas experimentales que se han dado, naturalmente fueron suficientes, podríamos decir, ¿no?, incluso estadísticamente hablando. Hoy en día, por ejemplo, en el siglo XXI, naturalmente, el estudio particular, digamos, de los piones formándose o revelándose, digamos, de experimentos ya en laboratorio, o hablando justamente de los aceleradores de partículas, hoy en día se puede, ¿no?, generar mucha más información, ¿no?, traduciendo los eventos que se ven en los detectores, y de esta manera um, aumentar la estadística para el estudio de las propiedades de estas partículas, ¿no? Pero recuerden bien que estos primeros experimentos han sido, o la fuente de estos primeros experimentos han sido las partículas que se forman en la atmósfera por la interacción de los rayos cósmicos con la misma, ¿no? Entonces,
Bueno, simplemente como detalle al respecto, ¿no? Entonces, bien, en este artículo también se dan, ¿no?, los detalles justamente de cómo se veían las trazas que dejan estas partículas en este film fotográfico que se denomina la emulsión nuclear. Y ustedes pueden ver, por ejemplo, aquí, esto es original del artículo, no he querido, digamos, alterarlo para que ustedes puedan ver de que aquí esta traza identifica justamente la entrada del pión, ¿no? Y de esta manera decae en otra partícula menos masiva, naturalmente, por ejemplo, siendo ajustándonos, digamos, a la ley de conservación de la masa y de la energía en este decaimiento. Y justamente esta otra traza correspondería a una partícula más liviana, que sería la del leptón mu, ¿no? En ese entonces, miren que aquí lo catalogaban todavía como un mesón, ¿no? El mesón mu. Bueno, hoy en día sabemos que, como les decía más antes, este es un leptón, ¿no? En un momento más les voy a mostrar cómo son clasificadas justamente las partículas en estas familias a las cuales pertenecen, digamos, o a estos grupos. Bien, y esta traza del muón continúa, esta es justamente la continuación de la traza del muón. Y finalmente lo que podían observar es de que, por ejemplo, este podía absorberse del metal, perdón, absorberse en la emulsión nuclear. Podía, si tenía la suficiente energía, o sea, descontinuarse esta línea. Y bueno, eso se interpretaría como que saldría del film fotográfico. O finalmente también se veía que decaía en el film fotográfico en un electrón, ¿no? De esta manera, confirmando justamente el decaimiento, vamos a decir, en dos cuerpos del pión, que, bueno, fundamentalmente ha sido estudiado ya pasado la mitad del siglo pasado, ¿no? Es decir, ha sido estudiado mucho después de la fecha donde ha sido descubierto eh, este tipo de trazas que dejaba el pión en las emulsiones nucleares, ¿no? Y nuevamente aquí tenemos que mencionar de que los experimentos en aceleradores han sido los que finalmente nos dieron más información al respecto de estos decaimientos, ¿no? Bien, y aquí ustedes pueden ver también adjuntado un histograma de los eventos que justamente se abocaban a la cantidad de muones que venían o venían del decaimiento del pión, ¿no? Confirmaron nuevamente la existencia de esta otra partícula. Y poniendo, digamos, sobre la mesa de que era parte elemental, podríamos decirlo así, de este tipo de decaimiento del pión, ¿no? Que, como decía más antes, es estudiado más en detalle más adelante. Bueno, pero esta información fue suficiente para revelar la existencia del pión y para no confundirnos, digamos, con alguna otra partícula que podría, digamos, generarse a altitudes más bajas, ¿no? Y que finalmente nos den una información errónea en la interpretación de la teoría de Hideki Yukawa, ¿no? Es por eso que la confirmación final consistía en reproducir este experimento en alturas más grandes, ¿no? Yendo, digamos, ¿no?, a montes o a montañas que están idealmente en lugares muy altos. Y de esta manera el experimento se realizó finalmente en Chacaltaya, y dando, digamos, confirmación a este gran descubrimiento, y finalmente contribuyendo con la teoría de Hideki Yukawa. Bien, eh, para entender naturalmente qué, qué rol juega el mesón pi en la interacción entre los nucleones del núcleo,
Los nucleones representados por los protones y neutrones que forman parte del núcleo, el pión viene a ser la partícula mediadora, ¿no?, de esta interacción. Podríamos pensar de que es la partícula mediadora de la interacción nuclear a la escala justamente o donde tenemos justamente la estructura del núcleo, y esta interacción justamente permite de que mediante el intercambio del pión se pueda dar, por ejemplo, una cohesión, si vale el término, entre el protón y el neutrón. Más allá, naturalmente, de las otras fuerzas presentes a la escala nuclear que, naturalmente, ustedes pensarán que el protón, teniendo carga positiva, interactuaría con el campo de Coulomb del núcleo, que prácticamente está contribuido por el protón o los protones que están presentes dentro del núcleo, ¿no?, o forman parte de la estructura nuclear. No teniendo así, digamos, la misma, digamos, la misma característica por parte del neutrón, porque el neutrón es una partícula neutra. Sin embargo, ¿no?, debido al momento de dipolo magnético del neutrón, interactúa muy débilmente con el campo de Coulomb, y de esta manera también tendremos, digamos, una respuesta a la interacción electromagnética presente a la escala nuclear. Pero como la escala es tan pequeña, ¿no? Bueno, y de esto un poquito hablaremos más adelante en detalle. El pión viene a representar la partícula mediadora a la escala nuclear, y más importante aún, digamos, pensando de que esta partícula con masa viene a representar un nuevo, o podríamos construir un nuevo potencial, ¿no?, que refleje justamente la naturaleza de la fuerza nuclear, y de esta manera nos dé una idea de cómo puede esta nueva fuerza hacer de que el protón y el neutrón puedan estar coexistiendo en un espacio muy, muy, muy reducido, ¿no? Todo esto nuevamente volveremos a hablar al final justamente de la lección, cuando veamos la parte de el potencial de Yukawa, que es justamente el potencial que describe esta fuerza nuclear. Bien, pasaremos ahora a algunos conceptos fundamentales. Bien, naturalmente, para poder entender bien la estructura de la materia, tendríamos que hablar fundamentalmente de los constituyentes básicos de la misma, ¿no? En este cuadrito justamente he querido representar estos constituyentes básicos. Por ejemplo, aquí tenemos los leptones y los quarks, que son justamente los constituyentes fundamentales de la estructura de la materia, que clasificados de esta manera eh, eh, tenemos, por ejemplo, tres familias o mejor dicho, tres generaciones que, leyendo de izquierda a derecha, vemos de que se tratarían de partículas de menor masa a partículas de mayor masa, ¿no? Es por eso que, por ejemplo, aquí el muón podríamos interpretarlo como una versión del electrón, pero más pesada, así como el tauón, que vendría a ser una versión mucho más pesada que el muón y el electrón, ¿no? A cada uno de los leptones se les asocia el neutrino o los neutrinos asociados al mismo, llamándolos de esta manera el neutrino del electrón, el neutrino del muón y el neutrino del tauón. Y por otra parte tenemos la familia de los quarks, que igual, ¿no? Leyendo de izquierda a derecha, en este cuadro tendremos que los menos masivos vendrían a ser los quarks up y down, siendo los más masivos los quarks top y bottom, ¿no? Aquí tenemos la propiedad justamente de carga asociada al mismo o a los mismos. Y bueno, tenemos aquí la masa asociada a los quarks, y ustedes pueden ver que justamente, ¿no? Por ejemplo, podemos decir que es más de 180 veces más pesado la masa del quark top comparada, por ejemplo, con la masa de los quarks up o down. Es increíblemente tan, digamos, discrepantes estos números entre unos y otros, que son parte de la estructura que se quiere representar en este
cuadro representando justamente la estructura fundamental de la materia. Bueno, podríamos entender de que este cuadro representa o refleja la estructura fundamental de la materia pensando en estas estructuras, perdón, partículas elementales, porque no tienen una estructura interna, ¿no? Podríamos pensarlas incluso como partículas puntuales, ¿no? Al electrón, al muón, como también a los quarks. De manera de que siendo, digamos, la estructura fundamental, la combinación de los mismos podrían representarnos naturalmente partículas más masivas y las partículas que justamente constituyen en nuestra naturaleza, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, para formar un protón necesitamos la combinación de tres quarks, ¿no? Justamente de dos quarks up y un quark down. El neutrón es una combinación, por ejemplo, de dos quarks down y un up. La combinación entonces de tres quarks nos lleva a una nueva clasificación de la materia que se la conoce como barión o la materia bariónica, que donde podemos ver en este otro cuadrito el protón y por ejemplo el neutrón, como había mencionado, serían parte de esta clasificación porque vienen de la combinación de tres quarks. Pero ustedes pueden advertir que existen también otras partículas muchas más masivas y de hecho inestables que resultan de la combinación también de tres quarks, donde naturalmente incluimos, por ejemplo, en el caso del delta, incluimos, por ejemplo, un quark strange. El mismo caso para el barión sigma neutro o el sigma positivo, ¿no? El hecho de justamente esta clasificación de estas partículas más masivas o de estos bariones más masivos contengan quarks más masivos, nos da una clasificación, por ejemplo, de materia extraña o strange matter, ¿no? Y así podríamos ir clasificando también otras partículas en función a la combinación que tienen del número de quarks y de qué tipo de quarks estamos hablando en la combinación, ¿no? Aquí justamente por lo contrario, digamos, una combinación menor y que nos lleva justamente a la clasificación de mesón. Aquí podemos naturalmente ver al mesón pi que hablábamos hace un momento. Es una combinación en realidad de dos quarks, un up, y lo particular es que está compuesto por un antiquark down. De esta manera constituyendo la combinación ¿no? entre un quark representando una partícula y el down representando la antipartícula del quark down. Este tipo de, naturalmente, composición ha sido estudiada posteriormente, como mencionaba más antes, en experimentos en aceleradores, ¿no? Hoy se sabe con precisión de que esta es la combinación del pión, por ejemplo, y las características que justamente se le atribuyen están dadas naturalmente por esta combinación de dos quarks. Podemos ver que también existen otros mesones que se suman a esta familia o a esta categoría y son justamente los kaones, ¿no? Que constituyen también, por ejemplo, quarks más pesados y antiquarks más pesados en realidad, ¿no? También tenemos los Rhos y los omegas que también constituyen las antipartículas del quark up, por ejemplo, ¿no? Y que de hecho son mucho más masivas que la del mesón pi. Bueno, con esta clasificación simplemente quería mostrarles, ¿no?, cuán compleja viene resultando la clasificación en la estructura de la materia y, bueno, como decía más antes, todo parte de la clasificación que tenemos previamente en este cuadro como el cuadro referido a las partículas elementales, ¿no?, entre los leptones y los quarks, que combinados nos dan justamente toda la estructura de la materia que conocemos hoy en día, entre la estructura de materia estable y la estructura de materia inestable, naturalmente dictada o gobernada por la característica de los quarks que forman esta estructura de la materia, ¿no? En los leptones, naturalmente, si tenemos, ¿no?, por ejemplo, el protón formado por la combinación que ya mencionamos de quarks y en la interacción electromagnética con el electrón, naturalmente nos daría ya el lugar a, por ejemplo, el átomo de hidrógeno, ¿no? Entonces los leptones luego combinándose con por ejemplo, en este caso con el barión, ¿no?,
nos daría lugar a la formación de un átomo que conocemos, que es el hidrógeno, ¿no? Ahora, ¿qué pasaría, por ejemplo, si tendríamos la combinación de la antipartícula del protón, ¿no? Con, por ejemplo, la antipartícula que también sabemos que existe del electrón? Entonces nos daría lugar a un antiátomo, que sería el antiátomo de hidrógeno, o el em, hidrógeno, eh, parte de la antimateria, ¿no? O parte, digamos, de la formación de lo que conocemos hoy como antimateria. Sería la combinación de las antipartículas que darían lugar a lo que nosotros conocemos hoy en día como la antimateria, y que también es objeto de estudio, ¿no? Bien, en esta primera parte entonces de la clase, vamos a hacer una pausa acá y vamos a continuar en la segunda parte después de un descanso de 10 minutos. Gracias.